He estado haciendo pruebas con el micrófono, este micrófono que tengo nuevo, y la verdad es que hay algunas veces que me falla y no se escucha muy bien. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ahí al fondo tenemos la Plaza de Sagrados Corazones. Comenzamos en el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy es día de partido, jugamos contra Osasuna, estamos aquí en el Torreón Sur, vamos a ver las novedades en un día de partido en el interior del Santiago Bernabéu. No quería pasar más, porque desde aquí se ve, ya sabéis que tenemos la fachada ya prácticamente completa, y desde aquí se ve muy bien toda esta zona de la Plaza de Sagrados Corazones. He de comentar que hayan creado un nuevo muro, ahí lo podemos ver, un nuevo muro en la parte central, en el interior hay piedras, la verdad que eso pues está quedando muy, pero que muy bonito. Ahí tenemos toda esa zona con los rodillos. Hemos visto también como en la parte más central y en la parte norte estaban asfaltando estos días. Y desde aquí se puede ver perfectamente pues todo lo que va sucediendo y esos bancos de granito que han ido colocando de forma paralela a la calzada que tenemos en Padre Damián. Sobre todo he de darle importancia a ese nuevo muro que han creado en esa zona. Aquí tenemos la Plaza de Sagrados Corazones. Si subo más niveles pues no veremos muy bien, porque tenemos la fachada, las nuevas lamas, la gente ya accediendo, y nosotros que vamos a seguir en este caso subiendo escaleritas, haciendo glúteos, porque soy una persona joven todavía, 32 años, pero joven. Vamos a intentar otra vez hoy ir a la zona del fondo norte, esa grada baja y grada alta, y también vamos a poder visitar, a ver si nos dejan, esos nuevos asientos colocados en la parte del lateral este. De momento salimos por el vomitorio 434, sectores 436 y 438, y vamos a ver porque aquí también han estado trabajando, ultimando todas estas mamparas que ya tenemos prácticamente todas totalmente colocadas. Aquí tenemos el interior, mirad, madre mía, qué locura. Estoy flipando con el videomarcador en la zona oeste, donde hemos visto cómo han completado toda la parte inferior. También la segunda fila, la fila intermedia, estoy observando que también la han terminado. La que ya falta muy, pero que muy poquito, es la fila superior. Ya sabéis que en los laterales tenemos 3 filas y por lo tanto aquí en el lateral oeste van muy avanzados y ya solamente faltan pues poquitas pantallas, Bueno. Vamos a ver si podemos bajar a la zona de la grada baja y grada alta, tanto del lateral este como la del fondo norte, para ver los nuevos asientos, poder sentarnos, poder saber cómo se siente un aficionado cuando ya están en los nuevos asientos, que ya, pues como estamos observando, ahí podemos ver cómo han ido colocando todos ellos en la parte de la grada baja y grada alta del Santiago Bernabéu, a falta de esta esquina que tenemos aquí, esquina del fondo sur con el lateral este, y también, bueno, nada más, solamente esa, estoy viendo desde aquí. Ah, no, ahí abajo faltan más, sí. Estas de aquí son los asientos antiguos, que lo que digo, ahora vamos para allá, vamos a intentarlo, a ver si podemos, y aquí también, en la zona norte. Vamos para allá, a ver si podemos ver toda esa ubicación y los nuevos asientos, antes de que venga más gente y que cada uno utilice su asiento y no podamos probarlo antes de que empiece el partido. Estoy viendo que la parte de ampliación del cuarto anfiteatro aquí en el lateral este, pues la verdad que ha avanzado bastante. Yo diría que si no está realizado, no está completo, pues poco le falta. Esta es la parte norte de las ampliaciones, en este caso del cuarto anfiteatro. Vamos a visualizar la otra. No, esta no está lista todavía. A esta aún le falta. Ahí podemos ver los ladrillos de la zona de la construcción del cuarto anfiteatro, ampliación del cuarto anfiteatro, aquí en el lado sur del lateral este. En la parte superior tenemos la UCO y la UCI, y también tenemos en la parte superior, que ahora veremos muy bien desde las gradas inferiores, tenemos esas nuevas lamas que han ido colocando encima de la torre A. Han ido tapando ese hueco y mirad ya cómo prácticamente está todo tapado, a falta de colocarlas en la parte más cercana a Concha Espina, por allí. Todas estas zonas de momento no presentan ninguna novedad. Ya sabéis que hemos estado hace poco en este lugar y por lo tanto, bueno, aquí tenemos en la parte superior las bandejas que conducen el cableado, que si tenemos a la derecha, y aquí a la izquierda no lo vemos porque está totalmente tapado por las bandejas. Vamos a bajar a la zona de tribuna y desde ahí podemos ver cositas.
Aquí lo podemos ver. Esta es una de las entradas más cercanas a la Torre D. Aquí tenemos, bueno, ya sabéis que la gente de movilidad reducida está en este lado para ver los partidos. Ven el partido, pero perfectamente. Perfectamente, porque además está la mampara, pero la mampara ya sabéis que es de cristal y es totalmente transparente. Y ahí a la derecha ya veo la esquina, esa esquina de los nuevos asientos. Ahí los tenemos. Estos son los nuevos asientos que han colocado durante estos días, en este último parón. También los de la derecha. Vamos a ver si podemos ir para allá. Y también han colocado nuevos asientos en la parte más cercana a los banquillos. Así que vamos a ver si podemos ir para allá. Bueno, están todas estas personas aquí sentadas porque ahora mismo pega de lleno el sol en la zona del fondo norte. El otro día vimos cómo movían las terchas, pero mira, hay gente de Osasuna aquí también. El otro día vimos cómo movían las terchas, pero en el día de hoy pues no tiene pinta de que las vayan a desplazar. Vamos a irnos a la sombra porque se va a ver mucho mejor, no se ve mal desde aquí, pero vamos a desplazarnos para poder verlo mucho mejor, porque mirad qué diferencia hay de verlo en el sol a verlo en la sombra. Mira, 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 mira. Mira qué barbaridad. Las nuevas pantallas que han ido colocando en la estructura del lateral oeste, que como hemos comentado en la zona del lateral este, mira, están saliendo ahora mismo los porteros, en este caso los porteros del Real Madrid. Ahí vemos las nuevas pantallas colocadas en la parte inferior, en la parte central y en la parte superior de la estructura del lateral oeste para seguir con el videomarcador 360 grados. A la derecha tenemos ya encendidos los focos. Mirad qué poquito queda, Queda muy poquito, por lo tanto ya en este parón de octubre a noviembre veremos cómo terminan con las zonas curvas y también con las diferentes áreas y zonas del videomarcador 360. Esto es lo que hemos visto todos los días en los vídeos diarios. Ahí podemos ver la estructura del lateral este. Ya sabéis que han comenzado a colocar en la parte central. Tenemos las 3 filas en la parte central completada, pero están colocando en la parte inferior esas pantallas. Tienen que seguir completándolas para hacer lo mismo que están haciendo en el lado opuesto, en la zona del lateral oeste. Y ya en este mes de octubre, imagino, todo es suposición, todo es pensamiento mío, pero claro, viendo todo lo que han hecho, pues terminarán con todas las pantallas, la parte norte y la parte sur. Ahora quiero desde aquí mostrar la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Hemos visto estos días cómo se iban colocando esos paneles metálicos en la parte superior del cuarto anfiteatro. Sabéis que se ve muy bien desde la vista panorámica del tour el cuarto anfiteatro, pero de la esquina, pero no se ve nada bien, no se ve nada directamente toda esta zona del lateral oeste porque coincide con la zona del tour. Vamos a seguir avanzando hacia la zona norte, esta esquina que también ya tiene los nuevos asientos, y ahí podemos ver los nuevos paneles metálicos que han ido colocando, que eso irán haciéndolo a lo largo del Santiago Bernabéu en el interior para cerrar toda esa grada superior, en este caso del cuarto anfiteatro. Han quitado la música, salen los porteros de Osasuna y vamos a ver si podemos ir a los nuevos asientos del lateral este. Otra cosa que hay que comentar es el césped que tenemos en el Santiago Bernabéu, donde se ha introducido 2 veces al hipogeo. La primera pues no parece que salió muy bien, pero la última, esta última vez que hemos visto hasta hace pocos días, hemos visto cómo salía del hipogeo y salía como una alfombra verde. Mirad cómo se ve desde aquí, es una maravilla cómo está el césped del Santiago Bernabéu después de haberlo metido 2 veces al hipogeo. Es una verdadera maravilla ver el césped del Santiago Bernabéu porque está impoluto. Ya sabéis que la esquina que estaba más deteriorada está justamente en esa parte de allí, fondo norte con el lateral oeste. Desde aquí no lo vemos muy bien, pero bueno, lo vimos en el vídeo diario aquí en el canal, que había salido pues perfectamente. Así que vamos a seguir navegando por el lateral este, vamos a ir a los nuevos asientos, lo dicho, antes de que al final la gente se siente en su sitio, en su correspondiente lugar, y por lo tanto ya no podamos disfrutar de los nuevos asientos que han ido colocando en la zona de los laterales
de los banquillos, esos asientos VIP que tenemos justo debajo de la zona presidencial. Estamos ahora mismo en una zona donde podemos ver un montón de famosos, familiares y demás, así que no perdáis ojo porque en cualquier momento os cruzáis con un famoso. Bueno, pues aquí tenemos los nuevos asientos, ya sabéis cómo los colocan, ya sabéis lo que hay en la parte inferior, los anclajes, tenemos los soportes, ahí podemos verlo. Aquí tenemos lo que vienen siendo los nuevos asientos en un lateral de los banquillos, en este caso en el lateral de los banquillos del visitante. Ahí tenemos justo a la izquierda el túnel de vestuarios, luchando contra el cáncer, y esta es la imagen que tenemos desde esta zona con los nuevos asientos. Mira, 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 mira. Cómo mola, ¿eh? La verdad que estaría muy chulo ver un partido aquí porque se ve muy bien. A ver, ahí abajo no, porque son las primeras filas, está la gente de seguridad, los trabajadores del club y por lo tanto yo creo que no se vería muy bien, pero estar aquí un partido, pues la verdad que tiene que ser muy, pero que muy bonito. Ya nos hemos sentado, bueno, la verdad que, a ver, yo soy una persona pequeña, ¿eh? Yo mido unos 170 centímetros más o menos, y mira, esto no es ninguna broma. Yo ahora mismo la separación que hay entre asiento y asiento, pues en esta fila por lo menos, la verdad que es un poco pequeña. Es un poco pequeña. Es verdad que tengo la mochila puesta, pero tampoco hay mucha diferencia si me quito la mochila. Y aquí a la izquierda tenemos al pedazo de crack, que él está libremente, así que yo creo que esta fila es más estrecha que esa que está justo enfrente de nosotros. Y así es como se ve un partido desde esta ubicación. A la derecha, bueno, es que se va a ver el vídeo marcador, pero vamos, increíble, ¿eh? Desde aquí se va a ver increíble. Es verdad que la zona que coincide, que conecta con nosotros, pues no se va a ver muy bien, pero bueno, es que ganas fondo sur, lateral oeste y fondo norte. Es que lo vas a ver prácticamente todo. Y así es como se ve todo, desde aquí. Seguimos. Hombre, pues la verdad es que tenían que haber cerrado una parte de la cubierta porque aquí ver el partido, prácticamente todo el partido, con el sol dándote en la cara, pues la verdad que tiene que ser incómodo, ¿eh? Y además aquí imagino que son zonas caras, por lo tanto, mira, es que toda la gente en la sombra, para que en estos momentos pues no se achicharren. Hay gente que tiene tantas ganas de estar en el Bernabéu que se aguantan y están aquí en el sol, pero ya os digo que es que tienen que haber cerrado una parte de la cubierta, que para eso la tenemos, que además, si me dices que hace frío, pues bueno, se agradece el sol, pero es que no hace nada de frío, hace un calor. Mira, 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 toda la gente que tenemos aquí para que no le dé el sol. Ya se va llenando un poquito más el estadio, acaban de salir los jugadores del Real Madrid a calentar. Ahí lo podemos ver cómo saluda Camavinga, cómo están calentando los pedazos de cracks. Y nosotros que vamos a seguir subiendo en este caso otra vez a nuestro asiento. Ahí tenemos la esquina de la Torre D. Vamos a subir al primer anfiteatro y vamos a seguir navegando por el interior. Quiero ir a la zona de los palcos. Aquí hay puntales todavía. Aquí es por donde hemos subido, de la zona de tribuna. Lo que digo, quiero pasar por la zona de los palcos para ver si se puede ver el interior, cómo van avanzando. Son imágenes que hace mucho que no sacamos aquí en el canal y quiero ver cómo van trabajando y si hay novedades o no hay novedades. Ya estando en el lateral este, ya sabéis que la temporada pasada teníamos todo esto lleno de corralillos, no se podía acceder donde ahora mismo se están andando ellos. Vamos a subir un piso más porque creo que en el siguiente piso están los palcos entre el segundo y tercer anfiteatro y que es muy importante también, que hace mucho que no sacamos toda esa zona. Aquí tenemos la fachada del lateral este, ahí lo tenemos, la gente accediendo en estos precisos instantes. Y ya sabéis que en la parte central de la fachada, donde la tripa, donde la tripota, faltan por colocar lamas en esta zona donde sí tenemos lamas, tanto en la parte norte como en la parte sur. La pasarela de mantenimiento de la propia fachada, seguimos subiendo. Bueno, pues la verdad que nos encontramos con un gran problema, porque está esta tapia, está esta pared, que no nos deja... No nos deja. Puerta cerrada, prohibido el paso. Ah, pero mira, ahí están.
Esto sí lo puedo grabar. Mira, mira, hay tijeras. Vamos, plataforma de tijera. Las escaleras, los accesos, pero está todo patas arriba todavía, ¿eh? Voy a acercar un poco más el dispositivo, pero realmente no se ve nada desde aquí. No se ve nada de nada. Me hace mucha gracia porque pone puerta cerrada, prohibido el paso. ¿Vale? A ver desde aquí. Ah, esta es la parte de la tripota. Mira, 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 mira. Esta es la parte de la tripota. Ahí tienen material de pladur, creo que me van a echar la bronca. Se va, se va, se va. Creo que se va. Sí, sí, se está yendo. Se va, ¿no? Bueno, me está vigilando, pero no me voy a colar, tío. Si me quisiera colar ya me hubiera colado. Pero me estaba vigilando. A ver, que no voy a hacer nada, simplemente voy a ver lo que hay dentro. No me voy a colar. Bueno, pues efectivamente los palcos están justo debajo de nosotros, es lo que hemos visto ahora. Y pues nada, no hemos podido ver gran cosa. Pero bueno, aún así espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a ver los ascensores, que al final se ha quedado a medias. El tema de los ascensores que tenemos aquí, en esta zona. ¡Hombre, Maribel! Aquí a la izquierda tenemos los ascensores, que aquí arriba... He estado usando el micrófono, pero se me ha acabado la batería. Bueno, aquí tenemos los nuevos ascensores. Los están usando, porque antes he pasado y marcaba 1. Los están usando, así que yo no sé por qué aquí no se puede utilizar. Eso, o cambia de vez en cuando y por lo tanto... Mira, mira, ah, no. Ah, es que en el móvil se ve cómo se mueve el 8, pero en la vida real no se mueve, ¿eh? No se mueve. Lo dicho, a mí me parece muy curioso. Antes he pasado y ponía un número 1, y ahora pone 8, los dos. Bueno, tienen que habilitarlo cuanto antes. Vamos a ir acabando el vídeo, vamos a asomarnos por aquí, esta zona del tercer anfiteatro del lateral este. Estos últimos días ha subido el nuevo Bernabéu, un avance del interior. Se ha visto también la zona del interior del Sky Bar. También lo vimos nosotros en exclusiva unos días antes, aquí en el canal. Se han puesto todos en medio. Voy a acercarme un poquito más, aunque esté la música. Lo dicho, aquí tenemos la zona del Sky Bar de Castellana. Esto es lo que podemos ver y enseñar desde esta ubicación. No se ve nada, está todo totalmente oscuro. Veremos a ver si de aquí a final de año pues lo dejan totalmente terminado, ¿no? Ahí tenemos las pantallas que hemos visto antes. Hemos visto que en la parte norte y en la parte sur ya han terminado con la primera y la segunda fila, al menos las más inferiores. Falta por colocar las pantallas en la tercera y última, ahí arriba. Y en la parte central estamos viendo que desde ahí hasta aquí ya tenemos todas las pantallas. El videomarcador del lado norte, el videomarcador del lado sur. Aquí también tenemos uno de los restaurantes panorámicos que están en la esquina de la Torre D. No sé muy bien desde esta ubicación,
Por ahí podemos ver los acabados finales que está sufriendo esa zona del restaurante panorámico. Tienen que seguir también trabajando en esta que tenemos ahora mismo en pantalla, en el otro lateral y también en la parte inferior. Luego aquí a la derecha tenemos las ampliaciones. Hemos visto antes que esta de aquí, el cuarto anfiteatro, ya está prácticamente acabada, si es que no está acabada, porque lo veo bastante bien. Imagino que seguirán con los remates finales. Y aquí, justo debajo, pues la zona del tercer anfiteatro, ya sabéis que esa parte está totalmente lista desde hace unos cuantos días. Así que, bueno, pues bien, ¿no? Parece que avanzamos. Veremos a ver en el mes de octubre. Hasta aquí las novedades del interior del Santiago Bernabéu, las obras del Templo Blanco. Ya sabes, si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Y ahora vamos a reaccionar al partido. ¡A la Madrid!